Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Bueno, que el Señor le bendiga. El tema de hoy va a ser inexcusable. Amén. Y antes de empezar, vamos a darle una oración al Señor. Amén. Lord, Heavenly Father, in the name of your Son, Jesus Christ, we thank you, Lord, for this day that you have given us, Lord, Heavenly Father. We thank you for waking us up this morning, Lord, in the name of Jesus. And we ask you, Lord, at this time that you touch every single one of us with this word, Lord, Heavenly Father, that you're going to give us here today, and that we could put this word into practice, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 1 y voy a leer el verso 19 al 21 y la palabra de Dios se les hacía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo que de Dios se conoce, le es manifestado, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo conocidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Amén. Aquí nosotros estamos leyendo una palabra que el apóstol Pablo escribió, y aquí él nos dice que nosotros no tenemos excusa. El poder y la deidad del Señor son invisibles, y la obra de Él en secreta se hacen manifestada a nosotros para enseñarnos a nosotros el poder de Él y su deidad. Y aquí los romanos tienen el conocimiento de la divina naturaleza del Señor y su deidad. Y ellos tenían el conocimiento
de Dios, pero ellos todavía estaban en su idolatría. Y y esto era lo que lo estaba aguantando a ellos para atrás. Que ellos veían, ellos ven la creación de Dios, porque nosotros vemos el poder y, y la y su divino poder cuando nosotros vemos la naturaleza, cuando nosotros vemos el mundo, porque el mundo no se creó, no se hizo el mismo, ¿ok? No fueron gases que explotaron y entonces tuvimos montes, agua, no, eso en inglés le llaman el Big Bang Theory, ¿ok? El mundo fue hecho, ¿ok? Por Dios. Y, y nosotros sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban ahí en la creación y el Creador se conoce por su obra. Y todo lo que Dios ha hecho, Él lo hizo perfectamente. Amén. Y nosotros vemos su poder en la naturaleza y, y su deidad, que a través de la creación que él hizo. Pero en principio de la creación también nosotros em- empezamos el error. Amén. Nosotros que sabemos que Adán y Eva pecaron, okay, desobedecieron al Señor y ellos y ahí fue que empezó el error. Amén. Y si vamos al verso 21 de Romanos 1, nosotros leemos que, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, ¿ok? Ni le dieron gracia, sino que se vanecieron en sus racionamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y nosotros, aquí los judíos estaban tratando de preventar la idolatría de los gentiles. Y nosotros no nos podemos olvidar que los judíos tenían dificultad también de apartarse de su idolatría. Y la idolatría de ellos no tenía excusa. Y, y la razón es porque ellos conocían a Dios. Y algunos dicen que, oh, tú conoces a Dios más que yo, o, o yo solamente sé poquito de Dios y por eso que todavía estoy aquí, pero no importa lo que tú conozcas de Dios, si tú conoces la verdad de Dios, ¿ok? No tenemos excusa de estar en nuestra idolatría o nuestro pecado. Y por eso es que cuando nosotros leemos este verso 21, dice que no lo, que no lo pudieron, no le glorificaron como a Dios. Porque para glorificar a Dios, tú tienes que glorificarlo a Él y a Él solamente. Y los judíos y los gentiles, ellos tenían imágenes de Dios en sus altares y ellos no podían glorificar a Dios por esas imágenes que ellos tenían en sus altares. Y si nosotros vemos que la idolatría este,
la Biblia habla claramente que eso no es de él, que es una abominación. Amén, abomination. Amén. Si vamos a Habacuc, capítulo 2, verso 18, nos dice, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua que fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confía el hacedor en su obra. Y aquí los judíos, Habacuc le está diciendo a los judíos que la persona que hizo la imagen es la que confía en el trabajo que él hizo, en la obra que él hizo en la imagen. Y esto es Habacuc en este momento hablándole a Israel y lo que iba a resultar con ellos. Si vamos a Salmo 1:15, del 2 al 8, nos dice, ¿por qué han de decir la gente, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ya hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palman. Tienen pies, mas no andan. No hablan con sus gargantas. Semejantes a ellos son los que lo hacen y cualquiera que confía en ellos. Y aquí vemos que las imágenes que hacen los hombres, okay, no nos hablan a nosotros, como las imágenes de la Virgen María y la Santa Bárbara, okay. No nos hablan a nosotros, ni tampoco pueden oír, ni andar, ni nada. Lo que trabaja detrás de eso, okay, un demonio. Amén. Por por estar consultando y teniendo confianza en ello, okay, el poder de Satanás, okay, es lo que lo hace trabajar y entonces engaña a la persona que eso está funcionando. Pero la palabra de Dios aquí nos dice que no tiene ningún poder, ni hablan, ni andan, ni tienen ningún poder. Y si nosotros sabemos y tenemos conocimiento del Señor, nosotros no podemos estar consultando o confiando, okay, en ídolos. Amén. Y esto es lo que le pasaba, esto es lo que le estaba ocurriendo a los judíos, que ellos también tenían ídolos escondidos, pero ellos estaban preguntando que los gentiles tampoco podían consultar con sus ídolos, pero por detrás ellos iban y consultaban
los judíos consultaban con los ídolos y las imágenes de ellos. Si vamos a Ezequiel, capítulo 14, verso 3, nos dice, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso es de ser yo en modo alguno consultando por ellos? Y Ezequiel está diciendo, este, Ezequiel, que está recibiendo esto del Señor, que ellos han puesto su ídolo en su corazón. Nosotros podemos tener un altar dentro del corazón de nosotros, no tiene que ser visible. Okay. Este, ellos estaban aquí haciendo lo mismo, que ya ellos tenían su confianza en ellos, en su corazón, que ya lo tenían en su corazón. Y si vamos a Ezequiel 8, capítulo 8 del 7 al 11, nos dice, y me llevó, y este es el Señor dándole una revelación a Ezequiel, y me llevó a la entrada del altario, y miré, y he aquí en la pared un agujero, y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared, y hay aquí una puerta. Me dijo luego, entras y ves a las y ves las maldades, abominaciones que estos hacen ahí. Entre pies, entre pues y mire. Y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban sentada varones de los ancianos de la casa de Israel. Y Yazanía, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensorio en su mano, y subía una nube espesa de incenso. Y aquí nosotros vemos que el pueblo de Israel, este, ellos tenían, dioses ajenos, porque 40 años en el desierto y los dioses que ellos también conocieron en Egipto, ellos recogían cada dios que habían y ahora ellos los tenían en sus corazones y ellos también alababan a esos dioses. Y nosotros sabemos que para glorificar a Dios, nosotros solamente tenemos que glorificarlo a Él. Y nosotros tenemos que alabar al Señor y darle alabanza espiritualmente al Señor solamente y no a otros dioses. Y nosotros
debemos que saber que si nosotros tenemos conocimiento del Señor, que este pecado, ¿ok?, es perdonado, pero si nosotros voluntariamente seguimos en el mismo pecado de idolatría o cualquier pecado, ¿ok?, el Señor nos va a juzgar por ese pecado. Y porque somos nosotros mismos que nos separamos de la misericordia de Dios. Si vemos en el verso 21 de Romanos capítulo 1, ¿ok?, nosotros leemos que ni le dieron gracia, y es porque ellos no glorificaban a Dios correctamente. Y los judíos eran bien arrogantes en sus imaginaciones. Ellos, la palabra en inglés es arrogant, pero orgulloso en español. Ahí está la palabra. En su pensamiento, en su racionamiento, okay, en su práctica, ellos eran bien orgullosos. Okay. Y ellos, conociendo la verdad, ellos aplicaban el conocimiento de Dios en la práctica de la idolatría que ellos hacían. Y ellos juzgaban a los gentiles porque ellos estaban presentando que ellos no seguían en adorando los ídolos. Pero lo que pasó aquí es que como ellos mezclaron la verdad, que aquí empezó un error. Y aquí el error empezó a multiplicarse. Y los judíos, los gentiles, no tenemos, y nosotros tampoco, no tenemos excusa para caer en un error si nosotros tenemos conocimiento del verdadero Dios. Y si nosotros tenemos ese conocimiento, nosotros no tenemos ninguna excusa para caer en error o en ninguna clase de pecado. Amén. Si vamos a Romanos capítulo 2, verso 1, nos dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quería que eres tú que juzga. ¿Quién creía que es tú que juzga? Pues en los que juzgan a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas hace lo mismo. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo a los judíos que ellos están en el mismo nivel de pecado y en el mismo nivel de estar juzgados delante de Dios como los gentiles. Y todos nosotros vamos a ser juzgados. Y por eso que el apóstol Pablo, él está diciéndole esto a los judíos que ellos están enseñando que tienen influencia con la nación, que ellos, que con el poder que ellos tienen, no pueden condenar ni criticar a otros. Y por eso que el apóstol Pablo le aplica esta carga a ellos. Y él le aplicó esta carga a ellos en el verso 21 de Romanos capítulo 2. Tú pues que enseña a otros,
no te enseña a ti mismo, tú que predicas que no se ha de hurtas. Y en otras maneras, en inglés se dice practice what you preach, que practique lo que está predicando o practique lo que está enseñando. ¿Ok? Porque nosotros no podemos enseñar ni predicar si nosotros no estamos siguiendo las mismas enseñanzas. Pero los judíos, como eran orgullosos, y ellos miraban a los gentiles como si ellos no valían nada. Y los judíos eran pecadores y malos también, ¿ok? Como los gentiles. Amén. Y si seguimos leyendo aquí, que nosotros sabemos que si nosotros estamos enseñando y, y predicando, que la palabra también nos aplica a nosotros, que la carga está sobre nosotros también. Por eso que nosotros no podemos juzgar si nosotros estamos haciendo lo mismo. Porque el apóstol Pablo también nos dice en el verso 22 de Romanos capítulo 2, tú que dices que no se ha de adulteras, tú que abominas de los ídolos, comete sacrilegio. ¿Ven? Y si nosotros decimos que no comete adulterio, ¿okay? No debemos que hacer lo primero que lo haga. ¿Okay? Si nosotros decimos, porque en la palabra de Dios nos está hablando claramente, si nosotros decimos no comete adulterio, ¿okay? Nosotros no debemos de cometer adulterio primero. Y si nosotros odiamos los ídolos, ¿okay? No debemos de hacer el primero que haga ese pecado, ¿okay? Y adorar esos ídolos o, o cometer ese error de alabar a estos ídolos y adorarle a estos ídolos, porque esto es inexcusable. El apóstol Pablo nos dice a nosotros en la palabra de Dios que si tenemos conocimiento de Dios, ahora no tenemos más excusa. Y los gentiles, ellos tenían poco conocimiento de Dios. Y ellos también eran inexcusables. They were inexcusable. No tenían excusa porque sabiendo poquito de la palabra de Dios o conociendo poco del Señor, okay, no tenían excusa. Y los judíos, sabiendo la ley y teniendo la revelación de Dios y teniendo más conocimiento que los gentiles, no tienen excusa para sus pecados. Y eso es lo que nosotros debemos que examinar. ¿Okay? En Primera de Corintios capítulo 11, verso 32, 33, nos dice que nos examinemos, que nos examine, porque si nosotros estamos acusando o si nosotros estamos haciendo algo que no es del Señor,
¿ok? Tenemos que pedirle perdón al Señor. Y yo siempre digo, porque si el Señor este, tiene misericordia de nosotros y también Él nos da perdón de pecado, no quiere decir que nosotros tenemos una excusa para continuar en nuestro pecado. Porque si nosotros vamos a Hebreos 10:26, nos dice, por si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ya no queda más sacrificio por los pecados. Y el Señor te va a dar misericordia. El Señor te va a perdonar tus pecados. Pero recuerde que Él, ¿ok?, va a juzgar todo lo que ha hecho. Pero cuando nosotros leemos a Hebreos 10:26, aquí hay una palabra que nosotros la miramos y la leemos, pero seguimos leyendo el resto del verso. Cuando tú lees esa palabra voluntariamente, eso quiere decir como los judíos y los gentiles, sabiendo la verdad, sabiendo y teniendo conocimiento de Dios, ¿okay?, ellos voluntariamente todavía estaban sirviéndole a sus ídolos. Ellos todavía estaban en su pecado. Y no tenemos excusa, porque sabiendo poco de la palabra de Dios, o teniendo mucho conocimiento del Señor, la única cosa que nosotros debemos que saber es que no vamos a tener excusa, porque nosotros sabemos que si estamos pecando, que no es bien delante del Señor. Y no importa si es un pecado pequeño o un pecado grande, ¿okay?, tú puedes cubrir ese pecado del hombre, ¿okay?, de la humanidad, pero no puede cubrirlo de Dios. Y por eso que nosotros, teniendo el conocimiento de la verdad y el conocimiento de Dios y de su poder, nosotros no tenemos excusa para caer en error. Amén. En este momento vamos a elevarle una oración al Señor por la palabra que nos dio hoy. Amén. Lord Heavenly Father, in the name of your Son, Jesus Christ, we ask you at this time, Lord Heavenly Father, that you forgive us, Lord Heavenly Father, for all of our sins, Lord. If we have done something, Lord Heavenly Father, at this time that is a sin, Lord Heavenly Father, or that is not pleasable to you, Lord Heavenly Father, in the name of Jesus, we ask for forgiveness, Lord, in Jesus' name. And we ask you, Lord Heavenly Father, in the name of Jesus, that you forgive us and you wash us with your blood, Lord. And Lord, we ask that you continue pouring into us and giving us knowledge of you. And we ask, Lord, in Jesus' name, that you continue, Lord Heavenly Father, giving us everything that we need, Lord, in the name of Jesus. Give us prosperity and health, Lord Heavenly Father, in Jesus' name. We ask you, Lord Heavenly Father, that you protect us, Lord Heavenly Father, from everything out here in this world, Lord Heavenly Father, that could harm us, Lord, physically and spiritually, Lord, in the name of Jesus. And we ask you, Lord Heavenly Father, in Jesus' name,
that you, Lord, keep us grounded in your word, Lord Heavenly Father. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hermano, que el Señor le bendiga. Amén. Y no se olvide, el martes vamos a tener estudio bíblico en inglés. Todavía estamos en el libro de Efesios, capítulo 4. Amén. Vamos a estudiar del verso 7 a 10. Del verso 7 a 10 el martes a las 7. Que el Señor le bendiga.